Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado El nuevo pacto grabado en nuestras almas. Hermanos, ¿les gusta el salmón? ¿Y las palomas? ¿Les caen bien? Entre todas las criaturas vivientes que Dios creó, la razón por la que menciono el salmón y las palomas es que ambas especies tienen un instinto muy fuerte de regresar a su patria. Entonces, ¿qué les hace tener este tipo de instinto? Dios grabó algo en ellas que les hace pensar, debo regresar a mi patria. Los salmones viajan de los ríos al mar y viven allí. Y antes de morir, vuelven al río natal para desovar y mueren allí. Es posible que hayan aprendido sobre esto a través de varios medios, como documentales y revistas. ¿Cómo pueden viajar miles de kilómetros atravesando el mar para volver a su río de origen? No tienen GPS. Hoy en día tenemos GPS de coches que nos dicen, en 100 metros gira a la derecha. Se acerca un obstáculo. Como da estas instrucciones, algunos conducen dependiendo de ello. Aunque el salmón o las palomas no tengan tales herramientas, encuentran el camino a su patria. Es realmente asombroso. Se dice que las palomas tienen una sustancia llamada magnetita implantada en sus cerebros, que les permite viajar cientos de kilómetros y regresar a su casa. Por lo tanto, incluso en un día nublado o en medio de la noche cuando no hay luz, las palomas pueden volver con precisión a su nido. Dios grabó ese instinto en ellos. No importa lo lejos que vayan y vivan allí durante varios años, con asombrosa precisión, regresan a su casa antes de morir. Al ser testigos de este sorprendente fenómeno, podemos preguntarnos, ¿no habría algo que Dios grabó en nosotros para ayudarnos a encontrar el camino al hogar de nuestras almas y regresar allí? Hermanos, ¿alguna vez se han planteado esto? Dios ha prometido grabar un maravilloso regalo en el corazón de su pueblo. Hoy, examinemos esto y pensemos, por esta causa podemos tener este tipo de fe y mentalidad. A través de esto llegamos a conocer a Dios Padre, Dios Madre y nuestra patria, el reino de los cielos. Encontremos la respuesta a través de la Biblia. Dios grabó un instinto en las palomas y el salmón para que puedan regresar a su lugar de origen. Una providencia de Dios tan asombrosa también se encuentra en nuestras almas. ¿Cuál podría ser? A través de Jeremías capítulo 31, reflexionemos sobre el tema, el nuevo pacto grabado en nuestras almas. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 está escrito, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley ¿En dónde Dios dará su ley? En su mente. Dios dijo, daré mi ley en su mente. Como Dios implantó magnetita en el cerebro de las palomas, sin GPS, incluso en días nublados o en medio de la noche, pueden regresar a su hogar sin importar lo lejos que hayan llegado. Del mismo modo, hay algo que Dios grabó en nosotros para que podamos regresar a nuestro hogar celestial y a los brazos del Padre y de la Madre celestiales.
¿Qué grabó Dios en nosotros? Dijo, daré mi ley en su mente. ¿Cómo se puede decir esto de otra forma? Significa que Él grabó su ley en nosotros, ¿no es verdad? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Los que no tienen la ley de Dios en ellos no pueden encontrar el camino. No pueden encontrar el camino al cielo, y las voces del Padre y de la Madre celestiales no pueden trabajar en ellos. Si se extrae la magnetita del cerebro de la paloma, no puede encontrar su casa, ni siquiera a 10 metros de distancia. No obstante, Dios implantó una sustancia misteriosa llamada magnetita en el cerebro de la paloma, permitiéndole regresar a su hogar sin importar lo lejos que vuele. Además, el salmón vive en el mar y cuando está cerca de la muerte, regresa a su río natal, pone huevos y muere allí. Podemos entender que hay algo que Dios ha grabado en el salmón. Entonces, ¿qué grabará Dios en su pueblo? Dios grabará su ley en su mente. Aunque las personas del mundo no observan el día de reposo ni la Pascua, sino que guardan la Navidad, no sienten ninguna incomodidad o ansiedad en su corazón. ¿Por qué? Es porque no tienen la ley de Dios en ellos, mientras que Dios grabó su ley en nosotros. Debido a esta diferencia, Dios dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Dios nos enseñó sobre el reino de los cielos e incluso nos instó a regresar allí. Las personas que tienen la ley de Dios en su corazón reaccionarán. La palabra de Dios hará efecto en su corazón y sus almas se conmoverán. Aunque las personas escuchen sobre el día de reposo, la Pascua y Dios Madre, las reacciones son diferentes. Algunas reaccionan profundamente, otros parcialmente y otros no reaccionan en absoluto. Cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, dijo, he venido a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿No es verdad? Hay personas que reaccionarán a la voz de Dios. ¿Qué tienen estas personas? ¿Qué grabó Dios en ellas? Dios grabó su ley en ellas. Concretamente, ¿qué ley es? Dios grabó en ellos la ley del nuevo pacto. Entonces, echemos un vistazo a la escena en la que Dios grabó la ley del nuevo pacto acudiendo a Mateo, capítulo 13. Veamos Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, ¿quién ha hecho esto? Un enemigo ha hecho esto. ¿Qué hizo el enemigo con la cizaña? El enemigo la sembró. La cizaña se sembró en el corazón de algunas personas y la ley de Dios se sembró en el corazón de otras. La cizaña fue sembrada por el enemigo, el diablo. Por otro lado, Dios grabó la ley de la verdad del nuevo pacto en el corazón de su pueblo. Cuando decimos, vayamos al reino de los cielos, algunos responden, ¿qué va? Prefiero confiar en mi propia fuerza. ¿Por qué dices eso? ¿Y si acabas en el infierno? Responden con indiferencia. Todo el mundo irá al infierno, así que, ¿qué más da? Es porque en ellos está grabado algo distinto de lo que pertenece a Dios. ¿Quién sembró la cizaña? Vayamos al versículo 37.
En el versículo 37 está escrito: respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién sembró la buena semilla? Fue Jesús. En otras palabras, ¿qué ley puso Jesús en nosotros cuando vino a esta tierra? Sembró la ley de la verdad del nuevo pacto en nuestro corazón. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Como el diablo sembró la cizaña en todo el mundo, no hay respuesta, aunque prediquemos la verdad 100 o 1000 veces. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? La gente prefiere este tipo de actitud. Hermanos, lo que debemos hacer es seguir la voluntad de Dios, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido y encontrar a sus hijos perdidos. Debemos predicar a todo el mundo, pero hay una característica específica de los hijos de Dios. ¿Qué grabó Dios en el corazón de sus hijos? Como Dios grabó la ley del nuevo pacto en su corazón, entienden fácilmente cuando les hablamos de Dios Padre y Dios Madre. Cuando predicamos, la Pascua fue abolida en el año 325 después de Cristo. Sin embargo, ¿no deberíamos creer en la verdad que Jesús nos enseñó originalmente? Entonces entienden inmediatamente y dicen amén. ¿Por qué? Es porque las palabras grabadas en ellos provocan esa respuesta. Sin embargo, para los que tienen la cizaña sembrada en su interior, no importa cuánto les prediquemos, no responden así. Esto se debe a que la ley de Dios no tiene efecto en ellos. Imagínense si Dios quitara esa parte del cerebro de la paloma que le permite regresar a casa fácilmente. ¿Cuán diferente sería la situación si la comparamos a cuando tiene esa parte en su cerebro? Por esa razón, Dios dijo, pondré mi ley llamada Nuevo Pacto en su corazón. No es la ley de ninguna persona u organización del mundo, sino la ley de Dios. Dios llamó al Nuevo Pacto mi ley y la grabó en nuestro corazón. Por lo tanto, ¿de quién podemos decir que es la voz de esta ley del Nuevo Pacto? Es la voz de Dios. Así que los hijos de Dios responden al escuchar su voz. El día de reposo debe ser el sábado, ya que Dios dice que, si guardamos la Pascua, Él nos dará la vida eterna. Debe ser bueno guardarla. Ellos responderán con mucha más claridad. ¿Por qué no lo sabía? ¿Por qué los pastores del mundo no me han enseñado así? Dios dice que los miembros de nuestra familia celestial tendrán estas reacciones inmediatas. Por ello, no debemos elegir a quién predicar, sino que a tiempo y fuera de tiempo debemos predicar a todos. Ya que no sabemos qué está grabado en el corazón de las personas, ¿no deberíamos entregar y proclamar la voz de Dios a cada persona? Pasemos al capítulo 13, versículo 16. En el capítulo 13, versículo 16, Jesús dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque, ¿qué hacen? Ven, y vuestros oídos, porque oyen. Somos capaces de ver con los ojos y oír con los oídos. Dios vino a esta tierra y nos hizo escuchar su voz. Sin embargo, a veces pensamos erróneamente que recordamos sus enseñanzas con nuestra buena memoria y las seguimos ahora, pero ese no es el caso. Aunque Dios vino a esta tierra y enseñó a la humanidad, algunas personas reaccionan, mientras que otras no. Si todos reaccionaran al escuchar sus enseñanzas, este lugar se llenaría hasta rebosar, sin dejar partes vacías. En este versículo, Jesús dijo, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. No obstante, otros viendo no vieron, y oyendo no oyeron, a pesar de que Jesús les mostró. Es realmente asombroso. Por lo tanto, no deberíamos dar gracias, honor y gloria al Padre y a la Madre por permitirnos cumplir sus santos decretos, leyes y reglamentos del nuevo pacto. Veamos el versículo 10.
Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque ¿a quiénes es dado? A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aunque les enseñó la misma cosa, a vosotros os es dado saberla, pero a ellos no les es dado. Si se les quita la magnetita a las palomas, nunca podrán encontrar el camino a su hogar. Es porque Dios colocó la magnetita en ellas para que puedan localizar sus hogares con precisión. Del mismo modo, para que regresemos a nuestra patria espiritual, que ha grabado Dios en nosotros, Dios ha puesto la ley del nuevo pacto en nosotros. Como Dios grabó la ley del nuevo pacto en nosotros, al igual que la magnetita en las palomas, nuestros oídos, ojos y corazones responden a las voces del Padre y la Madre celestiales cuando sus voces resuenan. Veamos Juan, capítulo 10, versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Dios vino a esta tierra, proclamó la verdad, nos enseñó sobre el reino de los cielos y nos guió según las enseñanzas de la verdad. Sin embargo, ¿qué hacen ellos? No creen. ¿Qué les falta? Aquellos que no tienen la ley del nuevo pacto de Dios no pueden aceptar a Dios ni sus enseñanzas. Versículo 25. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Versículo 27. ¿Qué hacen mis ovejas? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Jesús quiso decir, no importa cuántas veces os diga la verdad, no me escucháis porque no sois de mis ovejas. Vuestros ojos están cegados, vuestros oídos están cubiertos, y vuestro corazón está cerrado. ¿Qué les falta? Todo esto se debe a que no tienen la ley del nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es la razón por la que podemos estar aquí hoy? ¿Por qué Jesús dijo que somos bienaventurados? ¿Qué nos hizo venir a Sión? Es el nuevo pacto, la ley de la verdad en nosotros. Es la ley de Dios, el nuevo pacto que Dios grabó en nosotros, que nos permitió responder a su santa palabra y nos hizo venir a Sión. Dicho de otro modo, Dios abrió nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón y los hizo reaccionar a sus palabras. Dios ya los creó de esta manera. Así que, por mucho que Satanás intente impedirnos, no debemos dejarnos afectar por ningún obstáculo. Siempre debemos apreciar la verdad del nuevo pacto que Dios nos ha dado. Hemos venido a Sión, siguiendo las voces del Espíritu y la Esposa, que dicen a la humanidad, ven. Por lo tanto, nunca dejemos de participar de la gloria de la salvación que el Padre y la Madre Celestiales conceden en Sión. Vayamos a Isaías, capítulo 29, versículo 9, y descubramos lo que Jesús y los profetas dijeron a los que no tienen la ley del nuevo pacto en su corazón. En Isaías, capítulo 29, versículo 9, está escrito: Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión. Esta visión indica la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia será como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, ¿cómo responderán? ¿Pueden leerlo?
no puedo, porque está sellado. No tienen más remedio que decir, no tengo ni idea de lo que significa. Es porque Dios no les ha dado la capacidad de entenderlo. Continuemos con el versículo 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Tanto para los que saben leerlo y como para los que no saben hacerlo, es imposible interpretar este libro. Entonces, ¿a qué tipo de personas se refiere el que sabe leer y el que no sabe leer? Continuemos con el versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento. ¿Qué tipo de mandamiento es? Mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado. Guardan los mandamientos de hombres. En otras palabras, la cizaña sembrada por Satanás abunda en ellos. Hay una gran diferencia entre las personas que tienen la ley de Dios sembrada por Dios en su corazón y las personas que tienen la cizaña sembrada por Satanás en su corazón. Por lo tanto, por mucho que les prediquemos la palabra de Dios, no responden. Tomando prestada una frase de la gente del mundo, no tienen conexión. Aunque se les ha enviado un mensaje, no pueden recibirlo. ¿Pueden aceptar los mandamientos de Dios observando los mandamientos de hombres? No, no pueden. Por eso, si les damos el libro a alguien muy sabio y le decimos, por favor, lee esto, nos responderá, no puedo, porque está sellado. O si le damos la Biblia a alguien que no entiende y decimos, por favor, lee esto, nos responderá, no sé leer. Ambos dicen que no pueden leer. Como la ley de Dios no está en su corazón, para ellos, las santas palabras de Dios se convierten en un libro que no pueden entender. A esto se le llama prodigio en la Biblia. Presumen de su inteligencia como los que tienen conocimientos muy especializados en el mundo, por lo que deberían estar bien informados de la voluntad de Dios. Sin embargo, no saben nada de la voluntad de Dios. Es un fenómeno verdaderamente misterioso y sorprendente. Continuemos con el versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, con cosas maravillosas y extraordinarias, porque ¿qué ocurrirá? Perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Algunos pueden pensar, esa persona parece ser muy inteligente, conocedora y capaz de hablar varios idiomas extranjeros. Con ese nivel intelectual, esa persona podría analizar la Biblia a fondo. Sin embargo, Dios profetiza que la sabiduría de los sabios perecerá y la inteligencia de los entendidos se desvanecerá. ¿Qué les falta? No tienen la ley de Dios en ellos. Dios dijo, daré mi ley en su mente, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿cuán afortunados somos ustedes y yo de estar hoy en este lugar? Como Dios nos ha concedido bendiciones y nos ha guiado, podemos estar aquí hoy. Aparentemente podrían pensar, esta diaconisa me ha traído aquí. Puede que parezca que alguien nos ha guiado hasta aquí. No obstante, cuando nos transmitieron las voces del Padre y de la Madre Celestiales, la ley de Dios en nuestro interior respondió. En pocas palabras, tenemos conexión. Por eso pudimos decir, lo entiendo totalmente, esta es la verdadera manera de vivir la vida de la fe. Enseguida nos dimos cuenta y dijimos, me han engañado durante 30 años. Estaba tan ciego y guardaba el culto dominical y la Navidad, orando innumerables veces frente a la cruz como si tuviera algún poder misterioso.
De esta manera, ¿qué ocurrió cuando la ley de Dios grabada en nosotros comenzó a responder a la palabra de Dios? Llegamos a entenderlo todo. Pudimos darnos cuenta, hasta ahora he pensado que estaba sirviendo a Dios correctamente, pero en realidad estaba adorando al Dios Sol, que es lo más detestable para Dios. Tal entendimiento está grabado en el corazón del pueblo de Dios, ya que está grabado en nuestras almas y está escrito en nuestros corazones. Podemos entender de inmediato el día de reposo y la Pascua. Nuestros ojos, oídos y corazón están abiertos. Sin embargo, no importa cuán sabias e inteligentes sean las personas, si los mandamientos de los hombres están profundamente arraigados en su corazón, no responderán a las justas leyes de Dios de la Biblia. En Ezequiel capítulo 47 está escrito: el agua de la vida que sale del santuario se hará un gran río y entrará en el mar, y recibirán sanidad sus aguas. Vivirá todo lo que entre en este río. Entre ellos hay seres que no recibirán sanidad. Está escrito: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Aunque el agua de la vida fluye hacia ellos, no les servirá de nada. Todas las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia son más preciosas que la vida para nosotros. A través de estas enseñanzas de la Biblia, Padre y Madre nos conceden los sentidos y el discernimiento para que podamos regresar al eterno reino de los cielos. ¿No es así? En cuanto al salmón, los científicos aún no han descubierto el secreto exacto de cómo regresa a su lugar de origen. Sin embargo, una universidad de Estados Unidos llevó a cabo un experimento con el salmón en Canadá. Y como resultado de repetidos experimentos, pudieron encontrar la pista. ¿No tiene la Tierra un campo magnético? Están los polos norte y sur. Descubrieron parcialmente cómo el salmón llega a casa utilizando el campo magnético de la Tierra. Si Dios no hubiera implantado en el salmón la capacidad de utilizar el campo magnético de la Tierra, una vez que salieran al océano, nunca podrían regresar a su hogar. No obstante, cuando madura, vuelve a su lugar de origen, pone huevos y muere allí. Dios le concedió algo al salmón para que repita este ciclo de vida. Cuando observamos a los niños a una edad temprana, tienen dificultades para encontrar el camino a casa. No tienen una habilidad excepcional como la del salmón. Cuando salen de casa, solo saben cómo avanzar, pero no saben cómo regresar. Dios implantó algo en las palomas y los salmones que les permite regresar a su hogar. Recibieron tal habilidad de Dios. Del mismo modo, ¿qué grabó Dios en nosotros que nos hace pensar en regresar a nuestro eterno hogar celestial? Dios dice: daré mi ley en su mente. Por lo tanto, siempre que mi voz resuene, mis hijos sin duda responderán. Esto significa que los hijos de Dios lo entenderán. Por eso Jesús dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, y vuestro corazón porque entiende. A otros les dijo: viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Nunca perdamos la ley de la verdad de vida que Dios nos ha dado para que podamos disfrutar de la vida eterna y de las bendiciones cuando entremos en el reino de los cielos. Ya que existe esta promesa en la verdad, debemos estar orgullosos de nuestra verdad. ¿Cuán bienaventurados somos de que Dios haya grabado su ley en nosotros? Podemos decir que somos clasificados como los que han sido muy bendecidos, esperando que todos reciban más bendiciones y gracia cuando regresemos al eterno reino de los cielos. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.